Buenas tardes. En este momento vamos a comenzar con una idea que me parece crucial y que tiene que ver precisamente con lo que es el rigor en psicoanálisis, lo que es la propuesta psicoanalítica. Creo que la manera en que se ha estado haciendo psicoanálisis, de alguna manera ha sido enemiga de la formalización, porque hay muchos conceptos que, lejos de ser discutidos como para poder encontrar cuáles son las bases argumentativas de los mismos, simplemente se repiten. Por ejemplo, el concepto de pulsión de Freud. El propio Freud tiene varias definiciones de pulsión. Entre ellas, ya lo habíamos visto en otro momento, la de ser un ser mítico, digamos, de su teoría, y, digamos, maravilloso por su indefinición. La pregunta es si esa indefinición, que es una de las definiciones entre muchas otras, de lo que es el psicoanálisis, y en este caso la pulsión, nos es útil para generar una discusión. O cada uno de nosotros va a estar escuchando de alguna forma o leyendo aquella de las distintas versiones de Freud que se le acomoda en la lectura. Lo mismo sucede con Lacan, el mismo concepto de pulsión, en donde él lo entiende también como quiere y le da el estatuto que quiere. Y a su vez, los lectores de Lacan, pues nos sucede exactamente lo mismo con lo que dijo Lacan, y entonces en realidad, lejos de estar como siendo los recipientes o la gente que está de alguna forma recibiendo la propuesta lacaniana, está traduciéndola, está interpretándola, está tratando con esquemas conceptuales de cada una de las personas lo que Lacan quiso decir, lo que Freud quiso decir. Y entonces al final hay unos usos del mismo concepto, pero cada uno con diferentes campos semánticos. Cada uno quiere decir cosas distintas con las mismas palabras, con las mismas cuestiones. Es muy rápido, es muy fácil encontrar, por ejemplo, definiciones como de que ya no se trata de pensar en el complejo de Edipo desde una estructura de mamá, papá, hijo, sino que se trata de agentes, funciones y de alguna forma operaciones que van a ser inscritas bajo esa perspectiva de agentes, funciones y operaciones. No es difícil que podamos entender, digamos, que una pareja del mismo sexo pueda adoptar y generar una condición familiar que podemos llamar edípica, o sea, esa es cuestión, o sociedades poliándricas o poligámicas, en donde eso se dé, o sociedades monoparentales, reconstruidas, etc. Sin embargo, una vez que decimos es que el concepto del complejo de Edipo, ya desde la perspectiva de Lacan, en donde además hay que agregar el lugar del falo, 4 elementos, se dice así e inmediatamente cuando se está exponiendo, se dice así porque entonces la mamá, o sea, de ser el agente que tiene una función con una encomienda precisa, ya se convirtió en mamá. Otra vez el viejo Edipo, en donde se trata de personajes. Y entonces es muy frecuente que eso sucede, yo lo oigo cada rato. Gente que dice, es que ya no podemos entender la conceptualización de lo real, simbólico, imaginario, más que a partir del nudo borromeo, y entonces, por lo tanto, pero inmediatamente después dicen, porque lo real, 2 puntos, tal cosa, el virus lo vi incluso escrito en alguna cuestión, el virus del COVID, ¿qué más definición de lo real que eso? Y entonces uno dice, ¿y dónde quedó lo simbólico y lo imaginario? O sea, ¿cómo? Entonces, ese sentido como de arbitrariedades en donde se dice una cosa y después se propone de otra manera, en donde nadie es, digamos, responsable de poder estar, eh, verdaderamente generando discusiones en donde todos nosotros podamos tener esta perspectiva, ¿no? O sea,
uniforme de que el concepto, no porque sea unívoco, pero sí donde la polisemia sea acotada, porque si no, entonces estamos realmente, sí, frente a una torre de Babel, en donde es imposible discutir, porque cada uno de los que está hablando con las mismas palabras, diciendo cosas distintas. De aquí esa propuesta espinociana de generar, digamos, donde si las palabras son iguales, o sea, la semejanza de las palabras son iguales, eso dificulta muchísimo la posibilidad del rigor, de plantear las cosas entonces, claras y distintas. Porque si cada vez que yo digo pulsión y todos hablamos de pulsión, cada uno de nosotros se refiere a diferentes periodos de Freud, pero cada uno de nosotros supone que pulsión es lo que nosotros pensamos. Entonces cada uno estamos ahí suponiendo que el otro tiene que pensar lo que nosotros pensamos, sabiendo que hay infinidad de definiciones. Inconsciente. ¿Qué es el inconsciente? ¿Qué es el inconsciente estructurado como un lenguaje? ¿A qué se refiere? ¿No? ¿No? Eso es lo que es como muy relevante en este sentido. El inconsciente está estructurado como un lenguaje, bien, Saussure, Chomsky, ¿cómo lo está pensando? ¿El lenguaje tiene que ver con eso? Y cuando Lacan hace referencia al inconsciente está estructurado como un lenguaje, claramente en el seminario 11 se refiere a Lévi-Strauss. Entonces, y entonces, todo el significado que puede tener el inconsciente del discurso del otro, tiene otro peso, tiene otra serie de cuestiones. Ahora bien, Lacan es una persona sistemática que este principio lo defiende de esa manera en todos los momentos, no. Entonces empezamos a tener algo que es muy importante para empezar a plantear este esquema de rigor, es que no existe un psicoanálisis freudiano y no existe un psicoanálisis lacaniano. O sea, todos los corpus teóricos, todas las propuestas freudianas no están construidos de manera que intenten generar una maquinaria de pensamiento, como sí lo hacía Kant. Cada elemento está construido para dar cuenta de otra serie de articulaciones y de cosas. Tanto Freud como Lacan van escribiendo una serie de ideas, de propuestas, de cosas, en donde necesariamente por esa forma de ir construyendo, pues están llenos de contradicciones. O sea, lo que afirma en un primer momento no puede ser afirmado 30 años después. O sea, ha caminado mucho, ha pensado mucho, ha habido muchas cosas. Y, por ejemplo, me parece interesante que hay personas que, por ejemplo, cuando Lacan habla del fin de análisis o habla de los tiempos lógicos, si nosotros nos referimos a ese texto de 1947 o 46, o sea, 46-47, no hay sujeto, no hay objeto A, tiempos lógicos en donde aparece ahí finalmente una serie de cuestiones donde hay un yo que es el que está determinando la astucia de la razón para advertir una serie de cosas, para que después, 27 años después, sigamos hablando de los tiempos, de los tres tiempos lógicos referidos como si todo fuera una especie de collage. Y entonces sacamos de un periodo, de otro periodo, sin respetar las condiciones históricas, sin respetar la propuesta teórica que de alguna forma a donde está ceñido la propuesta, ¿no? Porque entonces si no, finalmente nos quedamos, sí, pues, o sea, es claro que Lacan, por ejemplo, el ternario real simbólico imaginario de 1953 en la conferencia en donde lo propone, no va a ser lo mismo a cuando está hablando del real simbólico imaginario en la conferencia de Roma, y menos cuando ya está hablando de lo que es el seminario 22, donde ya está hablando del nudo borromeo. Entonces, no es lo mismo pensar en RCI como tres registros independientes que pueden estar articulados a un nudo borromeo donde ya incluso habla de consistencias, habla incluso digamos, empieza a pensar también en si se trata únicamente de registros, ¿no? Registros de la experiencia humana.
O sea, no significa que en el 23 haya dicho, ¿saben qué? Me equivoqué. No. O sea, es posible seguir rastreando algunas de esas propuestas incluso 20 años después. Pero aparece lo que estamos problematizando. O sea, ¿cómo discutir nosotros con eso? O sea, Lacan tiene sus avenidas para ir pensando las cosas. Y nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer? Hacer una exégesis lacaniana, en donde si hacemos la exégesis con lacaniana de un pensador que está pensando, que está vivo y que por lo mismo va diciendo las cosas como las va formulando y de repente en otro momento dice, no, esto que formulé no es así, es asado, y va de alguna forma en todo ese proceso de construcción, afinando, regresando a propuestas que tenía anteriores, saltando a otras. Entonces, esa exégesis se empieza a convertir en una tarea en donde cada uno de los exégetas en realidad está encontrando el sentido que cada uno de ellos quiere encontrar, pero no lo que necesariamente está en el texto, porque el texto está en lo que se conoce como work in progress, ¿no? Work in progress, algo que está en un trabajo en proceso. Entonces, suponer que algo que está, por ejemplo, no suficientemente formulado, y yo al leerlo le veo una dimensión mucho más importante, pues tiendo necesariamente a desdibujar y a tergiversar el espíritu de la propuesta lacaniana. Pero es que no hay manera de hacerlo de otra manera. O sea, la verdadera mirada de lo que Lacan quiso decir o lo que Freud quiso decir, eso, o sea, pensarlo así, es del lado de transformar el psicoanálisis en una doctrina, cuerpo doctrinario. Y entonces, si se trata de una doctrina, quiero decirles que he leído varios autores, Miller y esta, ahorita no me acuerdo, proponen eso, como que es esta, Elizabeth Rudinesco lo propone como doctrina, campo doctrinal, y yo no creo que sea un campo doctrinal. Entonces, como la doctrina en donde aquellas personas que están revisando los textos en su exégesis, pueden suponer que tienen ellos una aproximación mucho más clara, pero lo que nosotros diríamos, ¿están siguiendo un criterio epistémico? ¿Están viendo los problemas que problematiza Lacan? ¿O están tratando de encontrar el sentido que ellos suponen que debería tener Lacan? Entonces, en realidad es complejo, es muy complejo. Y si además agregamos, cuando estamos pensando en la cuestión psicoanalítica, la complejidad conceptual de conceptos que se están creando y que de alguna forma tienen este sentido inédito, ¿no? Por ejemplo, el inconsciente freudiano. Si revisamos los antecedentes del inconsciente, pues nos damos cuenta que es lo no consciente, ¿no? Pero esta idea de Freud de pensar en el inconsciente o en lo inconsciente como aquello que está siendo desplazado de la conciencia para que desde este lugar o desde esta condición de desplazamiento siga operando, pero de manera que la conciencia no lo advierte, pero que incluso puede tener mucho mayor peso que el que la conciencia quisiera. Entonces nos muestra el inconsciente freudiano un grado de operación diferente. Si leemos, si buscamos en todos los filósofos anteriores, el proceso de conciencia es algo que se puede como brincar, porque son procesos que se pueden seguir desde lo que es la autoconciencia, los procesos reflexivos. Entonces suponen un yo capaz de mirarse a sí mismo y de aprender entonces de cuáles son sus prejuicios para evitarlos, cuáles son sus problemas para evitarlos. Y el psicoanálisis freudiano nos dice, eso no es posible. El conflicto psíquico es inevitable. La decisión subjetiva existe y está operando. Pero bueno, esta mirada que yo tengo del inconsciente es lo único para poder dar cuenta del inconsciente. No. Acuérdense el debate que tuvo fuertemente con Jung, cuando Jung habla del inconsciente colectivo,
y Freud pues, rompe con la idea del inconsciente colectivo de Jung, y en la idea del inconsciente colectivo de Jung hablaba de cierta memoria histórica que teníamos todas las personas, ¿no? Y que era un inconsciente colectivo porque casi podríamos decir con condiciones filogenéticas, donde el cazador-recolector y la violencia y la sexualidad primitiva seguían existiendo de diferentes maneras en este inconsciente colectivo. Pero cuando Lacan en 1923 arriba a esta idea del yo y el ello, y aparece el ello de Grodek, y en ese ello de Grodek vemos que se trata de estas condiciones filogenéticas, de estas condiciones arcaicas, de toda esta serie de cosas, no hay ahí un parecido o una semejanza o un hilo que tiene que ver con el inconsciente colectivo de Jung, o no, o sí, o cómo. Y entonces empezamos a decir, a ver, entonces el inconsciente ya no es solamente lo desplazado, ¿no? Él hablaba la idea del inconsciente como lo que ha sido, lo que puede ser descriptivamente inconsciente. Pero entonces el inconsciente psicoanalítico empieza a ser también el inconsciente descriptivo en el sentido de aquello que opera de manera inconsciente y no solamente es desplazado, y que hay que hacer intervenir en el trabajo analítico. Si vamos caminando de la mano, entonces no se trata de estar como desdeñando una propuesta u otra propuesta. Es que esto lo dijo Adler o esto lo... Adler, cuando habla del complejo de Edipo, dice, están dándole un papel demasiado predominante a los padres. Yo creo que los hermanos tienen un papel muy importante, y habla de toda esta idea de la protesta masculina. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Decir, ¿sabes qué? Eso no funciona, eso no sirve porque no lo dijo Freud. O tener vasos argumentales para decir, no estoy de acuerdo con esa propuesta por esto, esto y esto y esto, pero no porque haya sido dicha por Adler, o porque no haya dicho, o porque el mismo Freud estuviera en contra de ella, ¿no? O sea, hoy mismo que estamos problematizando lo que dije hace un momento, donde el Edipo tiene que ser pensado también como agentes, operaciones y funciones, y no como los papeles de papá y mamá, luego entonces, quizá en algunos momentos haya que revalorizar la idea de las relaciones avunculares con los tíos, como agentes, como funciones, las ideas de los pesos y la importancia de los hermanos. O sea, el Edipo se hace una cuestión mucho más compleja. Y tenemos una cuestión más compleja que además es útil que la tengamos compleja, porque no hay nada más complejo que la constitución de lo que es la realidad, ¿no? O sea, la realidad psíquica y la estructura de la subjetividad. Pocas cosas son tan complejas como eso. Entonces, ¿qué es la estructura de la ¿cómo se dice? De lo que va constituyendo un sentido de un psicoanálisis que podamos de alguna forma discutir y podamos, sin que sea esto una cuestión peyorativa, pero que no esté del lado de la homeopatía, en donde tenemos que seguir los principios que tienen que ver con una serie de propuestas que están enraizadas en una serie de pensamientos de la Edad Media. No, yo no estoy favoreciendo o criticando eso, simplemente digo lo que es. Y en este sentido, por ejemplo, un psicoanálisis en donde, como en la física cuántica, seamos capaces de poder argumentar y discutir, ¿no? Podamos de alguna forma abrirnos a polemizar y poder decir, a ver, el concepto de pulsión que Freud, y podamos discutirlo. O sea, por ejemplo, si revisamos las discusiones que hay con la física cuántica, cada una de las propuestas de la física cuántica puede ser propuestas que se están antagonizando con otras de las propuestas. Pero eso no es relevante. Lo que es relevante es la capacidad de dar cuenta de esas propuestas. Porque entonces quienes lo escuchan están viendo las bases argumentativas, no la opinión. Mucho del psicoanálisis es casi un Facebook, no sé, una red social
en donde los psicoanalistas están llenos de opiniones y dicen, Lacan dice, Lacan no dice, Freud dice, Freud no dice, y uno dice, híjoles, ¿cuántos superpoderes te supones, no? Como para saber qué dice o qué no dice, casi como convirtiendo en una sesión espírita, ¿no? Espiritista, o sea, cada uno se convierte o en el Mesías o en aquel que puede hablar con la voz, y no como adultos que tenemos una lectura, una experiencia misma con el psicoanálisis, hemos estado en trabajo analítico, cada uno de nosotros, y a partir de ello y de nuestras lecturas y estudios es que vamos a constituirnos como analistas. Entonces, en ese sentido, esas problemáticas yo las estoy planteando en 3 textos. Este que se llama Pensar la clínica, que podrán acceder a él, se les va a dar las redes para acceder a él en Aleph Editorial. Quiero decirles que estos libros ya están, no de manera física, pero ya están de manera, digamos, como libros a los que pueden acceder a partir de las redes electrónicos, no sé, en diferentes países lo llaman de diferentes maneras, ¿no? Y ese se llama Pensar la clínica, pero también está este otro que se llama el psicoanálisis como una construcción de la subjetividad, la psicopatología como una construcción de la subjetividad, y este último que tiene que ver con, se llama Una introducción epistemológica al psicoanálisis. Entonces, mucho de lo que estoy problematizando va a aparecer con ustedes la forma de acceso a la liga para que puedan conseguir los libros de manera virtual, ¿no? Y acceder a ellos en cualquier parte del mundo. Felizmente ya tenemos esa posibilidad para 4 de mis libros. Entonces, espero les sea útil esa cuestión. Pero regresando, o sea, en este campo epistémico, en este campo de discutir cosas esenciales, por ejemplo, oigo mucho, el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Ya hablaba hace poco, hace un momento, de que finalmente cuando Lacan lo habla del lenguaje, como lo entiende Lévi-Strauss, cuando está haciendo estudios sociales, por ejemplo, para estudiar los mitos, y entonces habla los mitemas y muestra cómo los pueblos están gobernados por una serie de principios, una serie de operaciones, de normas, de leyes, que son advertibles por los mitos, pero que la gente no lo sabe. Pero eso está rigiendo su vida, porque los lleva a poder decidir con quién casarse y con quién no. ¿Qué es lo que pueden esperar de la vida? ¿Qué es lo que no pueden esperar de la vida? Entonces, toda esa serie de indicadores que aparece en esta idea de un inconsciente estructurado como un lenguaje, es algo que puede ser de alguna forma inferido, puede ser analizado a partir de una serie de criterios que Lévi-Strauss despliega, y entonces nos permite dar cuenta de cómo operan estas condiciones, estos mecanismos, de manera inconsciente, gobernando la vida de los pueblos, de las personas. Si pensamos en el inconsciente estructurado como un lenguaje, y ya nos vamos al campo de la lingüística, la sociolingüística, entonces nos empezamos a preguntar qué es lenguaje. Porque desde un principio, Peirce, Swadesh, todos los lingüistas, Sapir, Whorf, Jacobson, Benveniste, trabajan las cuestiones desde una perspectiva distinta. O sea, lenguaje significa un campo, si quieren ustedes, casi epistémico. El lenguaje, la unidad del lenguaje es el signo lingüístico. El signo lingüístico, la experiencia empírica de un signo lingüístico es que el significante es una imagen acústica y está sostenido sobre un significado. Entonces, la idea de Saussure, por eso le pone un signo lingüístico y le pone un paréntesis, la idea de ese signo tiene que ver con ese proceso en donde la imagen acústica puede dar cuenta de un fenómeno. ¿De acuerdo? En ese sentido,
de la experiencia de ese fenómeno, árbol, y entonces aparece árbol, la palabra árbol. Si lo digo en inglés, tree, y entonces aparece la imagen de tree. Pero lo que está diciendo eso es que las palabras no son imágenes acústicas. Si yo estudio palabras, ya tengo que, es otra cuestión, tiene que ver con el lenguaje, sí, pero la filología o la glotocronología o el uso de las palabras ya tienen otra instrumentación. Entonces es incorrecto decir simple y sencillamente el significante perro, ¿no? Digamos, como imagen acústica, sí. La articulación, sí. Pero la palabra perro proviene de una filología, de una serie de raíces, de principios, de cosas, que va llevando a una serie de operaciones y de cuestiones en donde pues, si yo pienso perro, puedo pensar en mi jefe, puedo pensar en una persona que es hostil, que es muy perra, puedo pensar en, o sea, entonces perro ya no tiene que ver con la imagen acústica y el significado del can, ¿no? Sino con toda esa serie de cuestiones que en la lengua, ya no en el lenguaje, en la lengua se despliegan. Y en la lengua se despliegan porque hacemos usos a partir del habla. Entonces, el habla es el que me lleva a mí a elegir entre una palabra y otra. Dentro de mi léxico, dentro de lo que son las palabras de mi idioma, o incluso de generar un neologismo, ¿no? Tu amor me hizo comer del fruto del árbol de la agridulalza. Crear palabras, pero que de alguna forma, con base a la base, con base al habla y la relación con la lengua, puedo de alguna forma hacer uso de esta serie de principios, ¿no? Pero la cuestión del psicoanálisis es que precisamente cuando habla del lenguaje, ya no está pensando en el aspecto comunicativo, que es incluso el propio Saussure, digamos, cuando los alumnos están tomando los apuntes de lo que será después el libro de la lingüística estructural, que no fue escrito por Saussure, sino por sus alumnos, ahí le hacen decir a Saussure cosas que después en otros, digamos, por otros textos vemos que son bastante imprecisas, ¿no? Pero en general podemos decir esta parte donde este señal del significante, entonces ese significante son una serie de cuestiones bastante artificiosas, abstractas. El propio Saussure era filólogo, a él le interesaba las lenguas indoeuropeas, a él le interesaban las voces, cada voz, qué relación con otros troncales lingüísticos tenía. Entonces, él estaba estudiando eso, lo mismo que Friedrich Nietzsche, ¿no? Que también era lingüista, o sea, estaban en otro tipo de experiencia. Entonces nosotros decimos, el inconsciente está estructurado como un lenguaje, no sabemos qué es lenguaje, lo suponemos lengua, y lo entendemos como habla. Y entonces decimos, es que el significante perro, y decimos, híjoles, demasiados brincos en donde se está banalizando una serie de conceptos y categorías y de cosas, y que al plantearlo así, pues estamos sí necesitando de otros apoyos que el propio Lacan no tenía por sus estudios, digamos, de lingüística, no eran suficientes, tenía una buena idea de lo que era lingüística, pero no suficiente. Vemos que su relación con Peirce y la idea de un de un signo lingüístico de 3 elementos, aparece en dos momentos, digamos, uno temprano, como que nos hace ver que ya estaba ahí siguiendo la pista de Peirce, y al final, ¿no? Pero, por ejemplo, esto también que les estoy diciendo es muy importante. A mí sí me hace ruido la diferencia clara entre lo que es un académico y lo que es un intelectual. Un intelectual
tiene la libertad de estar pensando las cosas como le da la gana, decirlas, desdecirlas, no citar sus fuentes, decir cosas como si fueran originales o propias de él. Un académico no tiene esa libertad de hacer esas cosas. Tanto Freud como Lacan se vivían en esas dos aguas. No eran propiamente académicos rigurosos, no. A veces sacaban cosas bastante inferidas, supuestas. Leemos bastante, en bastantes referencias de Lacan, que dice, dado que Freud nos dijo tal cosa, y si nosotros tenemos una lectura cuidada de Freud, diríamos, eso que tú dices de Freud, ¿dónde tú lo leíste en Freud? Porque yo no lo he leído en Freud. Entonces, no digo que no esté en Freud, pero eso que tú supones que es una moneda corriente entre todos, no lo es. Incluso yo pensaría que tú te equivocas, Lacan, porque no veo la fuente de la cual tú estás sosteniendo lo que dices, ¿no? Entonces, esta idea donde es importante el trabajo académico como para poder, incluso lo que decíamos, o sea, si es un trabajo que se está construyendo, empezar a darnos cuenta que un concepto como lo real, lo simbólico y lo imaginario no pueden ser lo mismo en 1953 que en 1972. O sea, no puede ser lo mismo. O sea, ha habido tanto tiempo, tantos cambios, tantas cuestiones, no puede ser lo mismo pensar en tres registros independientes que pueden aparecer de manera articulada, pero son independientes. Puedo señalar el padre de Juanito, es el padre real. Y entonces Lacan, seminario 3, no, seminario 4, aparece esta parte de decir, sí, el pobre hombre aquel, ¿no? Es el padre real. Y si revisamos el caso y todo ese tipo de cosas de manera crítica, a mí no me parece en ningún momento, uno, que el papá de Juanito fuera un pobre hombre. Lo pensaba Lacan que era un pobre hombre. Yo creo que si algo estaba sobredimensionado para Juanito, era su padre. Era mucho más importante en mi lectura de Juanito que su madre. Y que quizá sí, para su madre, la idea del padre podría haber sido que era un hombre pusilánime, puede ser una serie de cosas, puedo suponerlas, inferirlas, etc. Pero no para Juanito, no en mi lectura de esto. Entonces decir, el padre real, y entonces en esa época el padre real apela a esa figura, ¿no? El padre imaginario podría ser este padre que tenía todo el poder, toda la fuerza, y el padre simbólico, el que estamos, incluso entonces, podemos que Freud podría ser el padre imaginario, el padre Juanito podría ser el padre real, y otra persona, el padre simbólico. A partir del nudo Borromeo, el papá de Juanito es real simbólico imaginario, Freud es real simbólico imaginario, todos están operando en esa serie de cuestiones. Ya se juega desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar las cosas, ¿no? Tenemos el seminario de la lógica del fantasma, donde pone Lacan al sujeto barrado, en una época le llamó Losange, ¿no? Pero en ese seminario empieza a hablar del punzón y el objeto A, y es en ese seminario del objeto A donde de repente preguntándonos, ¿será lo mismo una vez que aparece después el seminario de la angustia, donde aparece el petit A diferente del objeto A? Se representan igual. Y entonces leemos los cuatro discursos y lo que Lacan hace decirle a esos cuatro discursos. Y nos preguntamos si ahí no hay una arbitrariedad. Bueno, más bien, es claro que ahí hay una arbitrariedad por parte de Lacan de cómo lee Alá. Lo lee como objeto A, lo lee como plus de goce, lo lee como el otro, o sea, le da la lectura que quiere en los distintos discursos. Lo hace coincidir con su expectativa de lo que quiere hacer. Eso es útil para nosotros, muy, muy útil. Si queremos entender que está tratando de problematizar Lacan,
si nos subimos en los hombros de Lacan para tratar de leer por qué lo está diciendo, desde dónde lo está diciendo, pero no para tratar de seguir a Lacan, sino para de alguna forma tratar de entender y problematizar lo que él estaba tratando de entender y de problematizar, para independizarnos, para entonces generar una propuesta que no intente corregir o seguir, digamos, escribir las cosas a la manera en que Lacan las podría entender, sino con las herramientas y cosas que yo puedo usar al servicio de mi propio trabajo analítico y también desde mi propia propuesta como escritor o como teórico. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo lo puedo instrumentar? Y no está repitiendo Lacan dijo, porque entonces eso también está repleto de falacias ad baculum, ¿no? Yo puedo, y sí puedo hacerlo, sí, leyendo a Lacan y con el propio Freud, mostrar una cosa y lo opuesto con citas de Freud o con citas de Lacan. Lacan, por ejemplo, es claro cuando dice la angustia es sin objeto. Tiempo después dice, la angustia no es sin objeto. Dijo lo mismo, o sea, las palabras son lo mismo, pero está diciendo cosas diferentes. Porque en el primer momento, cuando está hablando, la angustia es sin objeto, de lo que está hablando es del objeto como se entiende desde el campo freudiano. Y después, cuando le dice la angustia no es sin objeto, ya está pensando en precisamente en su descubrimiento en el seminario de la angustia, de ya el objeto A, ¿no? En ese momento, entonces ya es, la angustia no es sin ese objeto A, pero, pero, pero la palabra, lo dicho es, la angustia es sin objeto, y en otro momento dice, la angustia no es sin objeto. Entonces, si yo me quedo con cualquiera de esas cosas y los pongo, hago la cita, sin mostrar el campo semántico que está involucrado, las condiciones históricas, los usos para los cuales está generando cada una de esas propuestas, si no hago eso, yo les puedo mostrar a ustedes que Freud es filogenético. Toda la teoría freudiana es filogenética. Y puedo sacar de diferentes lados para afirmar eso. Y también puedo afirmar lo opuesto. Entonces, ¿cuál es el espíritu de Freud? ¿Cuál es el espíritu de Lacan? El que seamos nosotros capaces de construir, pero no con opiniones, no sosteniéndonos en lo que dijo solamente Freud o Lacan, porque le podemos hacer decir lo que nos dé la gana, ¿no? En esas falacias ad baculum, sino tratando de construir argumentos. Es decir, que cada una de las cosas que decimos esté fuertemente argumentada, ¿no? Eso es lo que creo que es esencial en esto que estamos proponiendo. También algo que debemos tener en claro es cuál es la diferencia entre, por ejemplo, una práctica psicoanalítica y una práctica psicoterapéutica. De eso hablé en la plática anterior aquí con ustedes, pero sí me parece importante entender que si de lo que se trata es, por ejemplo, el propio Lacan hizo una crítica muy fuerte a ese concepto. Dice que Freud fue como Moisés, que nos invitó a la tierra prometida, pero que si algo tenía claro Freud, dice Lacan, es que no había entrado a ella, como Moisés, ¿no? Entonces nos señala el camino a la tierra prometida, pero no había entrado en ella. Y Lacan, ¿qué es lo que se permite decir? Bueno, él nos supone que él sí está en ella, que él sí entró a la tierra prometida. Y la idea de Lacan, de la tierra prometida, tiene que ver con muchas cuestiones, entre ellas la claridad de que quien analiza en un trabajo analítico no es el analista, sino es el que paga la sesión. Entonces, por eso, más que hablar, digamos, el que analiza, finalmente el analista en un dispositivo analítico, en una sesión analítica, es el que pagó. Y entonces el que se llama analista es el que está generando las condiciones de posibilidad de que eso ocurra, que la persona pueda analizar. Porque lo que Lacan tiene claro
es que no hay ese campo, digamos, como para poder traducir las cosas, de que si la persona está hablando de envidias, de cosas así, debo emplear el esquema normativo teórico que tengo para traducir a mi campo conceptual teórico los sueños, las cosas que ocurren, ¿no? En, en estos textos aparecen varias referencias a eso, ¿no? A esta parte de cómo Lacan y cómo Freud de repente, por ejemplo, le hace decir por su interpretación o por su supuesto análisis que las cosas son de una manera cuando la pregunta es, son de una manera, y está claro, para Freud, pero ¿será así para el que está, o termina aceptando eso que ha sido propuesto? Freud pensaba que eso no era posible, ¿no? Eso en el último de sus volúmenes, cuando está hablando de construcciones en análisis, él mismo dice, no, o sea, las construcciones que hace un analista pueden ser aceptadas o no, pero si no son aceptadas por el paciente, por quien está analizando, puede ser que lo lee el analista como un mecanismo de defensa, porque las huellas némicas que el analista está construyendo para que la relación entre 1 y 4 exista, entonces dices que tú no estás dando cuenta de 2 y de 3 para que haya 4. Entonces ese 2 y 3 es lo que va a construir el analista. Y entonces la persona que está pagando su sesión, el analizando, es el que de alguna forma dirá, ok, claro, tienes relación. Pero lo que pasa es que no necesariamente las cosas son así. No necesariamente entre 1 y 4 está 2 y 3. O sea, lo que nos ha enseñado el psicoanálisis en la actualidad y todo este tipo de cosas es que hemos nosotros construido un 1 y 4 cuando a lo mejor no es 1 y 4, sino son sistemas diferentes que para mi analista lo veo como 1 y 4, pero no son 1 y 4, es 1 y B, o 1 y J, o 1 y omega, pero yo les veo proximidad y entonces digo, falta esto para que esto tenga relación. Esa relación que de sentido la construyo yo, digamos, el analista, bajo la experiencia freudiana, ¿no? En Lacan eso cambia, porque lo que dice, no, ese quien hace esa serie de operaciones tiene que ser quien paga la sesión, ¿no? El analista genera un dispositivo en donde él ocupa un lugar que es el del muerto. Por ejemplo, todo esto que estoy diciendo, perdón, no es así, tampoco. Esa es mi lectura, de la que soy capaz de dar cuenta. Todos aquellos que hemos hecho esta lectura coincidimos en que Lacan propone eso, no, pero para nada. Hay tantas lecturas como propuestas de los mismos seminarios, de las mismas cosas, ¿no? O sea, hace muy poco hubo un congreso sobre la dirección de la cura y el acto analítico, en donde todos supondríamos una idea común de qué es la dirección de la cura, el propósito, lo que dirige, a dónde va, todo ese tipo de cosas, y para nada. O sea, lo que se mostró es como cada uno de los que participaron tienen ideas distintas. Entonces, ¿cómo discutir con eso? ¿Cómo, ¿Cómo discutir con aquel que supone que la dirección de la cura es 2 puntos, esto que él cree? Muchos sí tienen un campo argumentativo, pueden dar cuenta de eso y lo dicen por esto y esto. Otros no. Otros, por ejemplo, hablan de cura y piensan en cura como curación. Entonces, hablan de la cura como si fuera un aspecto psicoterapéutico. Y entonces la pregunta que tendríamos que decir, ok, si eso que tú estás queriendo construir como cura, como aspecto psicoterapéutico, ¿es tu asociación, es tu interpretación? Si sí, ¿dónde la encontraste? O es una, digamos, es una cuestión tuya. Así es como lo ves. Como yo lo leo, la dirección de la cura lo pienso como una dirección de curaduría, como la curaduría de una exposición de pintura, donde el curador no agrega nada, no quita nada, no pone nada, simple y sencillamente ayuda a que haya un orden diferente.
Eso es lo que es un analista, pero no el que haya la condición para el que paga la sesión pueda hacer una cura, una curaduría, ¿no? De eso que está, de lo que está ahí. Pero algo importante en esto es que, digamos, ¿de dónde me lo saqué yo? De Levi-Strauss. O sea, o sea, esto que estoy diciendo de la cura, curaduría, lo digo desde Levi-Strauss cuando Levi-Strauss está proponiendo precisamente la idea, por ejemplo, de que los sistemas simbólicos están articulados con una serie de operaciones y lo que se trata son las relaciones que establecen los sistemas, no los elementos, lo que sabemos. El todo no se constituye por la suma de las partes, sino por las relaciones que se establecen entre las partes. Entonces, la curaduría lo que establece son relaciones entre las partes, entre los elementos que se están constituyendo, no solamente la suma de las partes. Entonces, si se dan cuenta, ya empezamos a pensar las cosas de forma diferente. Cura, curación, curaduría, salubrista, orden simbólico, ¿cómo lo estamos pensando? Dirección de la cura. Se trata de que la dirección de la cura, ¿quién es el que pone la dirección de la cura? ¿Hay una dirección de la cura? ¿Cuál es lo que eso propone? Es un sentido como que se está buscando como de direccionalidad, pues el fin de la cura, pues es decir, como propósito. La dirección de la cura como un propósito de la cura. La dirección como el camino, pero no y como el norte que puede haber en el camino, pero no como el sentido impositivo de quien está instituyendo una dirección, ¿no? Sino la forma en que esa dirección va operando, se va construyendo. Si hay un norte, eso construye una dirección hacia el norte, pero no hay alguien que esté diciendo es por aquí, es por allá. O sea, el analista no es el que dirige, ¿no? O sí, y si sí, entonces hay que decir por qué, cómo lo piensa la persona. O sea, yo sí pienso que el analista es el que dirige bien. ¿Por qué lo dices? ¿Cómo dirige? Ya no es un sujeto supuesto saber, ya no está en el lugar del muerto, ya es alguien que sí es capaz de dirigir porque entiende, porque ve, porque comprende cuál es la problemática, o no es eso, pero sí opera. ¿Cómo opera? Esas son las preguntas que desafortunadamente en psicoanálisis todavía estamos bastante lejos de construir. El psicoanálisis es un campo que se está construyendo. Estamos muy lejos de tener todavía una serie como de fines, que podamos proponer una serie de cuestiones como finales, ¿no? Lacan, por ejemplo, se ríe del concepto de libido, de la acción libidinal. La acción se ríe, dice, es una propuesta, y se ríe y se burla de eso, pero crea la idea de agalma. Y si leemos la agalma, pues no es demasiado distante de lo que es la idea de la libido junguiana, que no está sexualizada. Entonces, ¿cómo pensarla? Se puede seguir hablando de Edipo, de ello, yo, super yo, son las instancias psíquicas que operan, el super yo, ¿hay algo más? ¿Es eso? El inconsciente es el discurso del otro, el inconsciente está estructurado como un lenguaje. ¿Debo hablar del inconsciente? Freud habla del inconsciente. Perdón, Lacan habla del inconsciente. Y Freud habla de lo inconsciente después. A partir de la metapsicología de 1915, es claramente distinguible de hablar de lo inconsciente y no de el inconsciente. Esa diferencia entre el inconsciente y lo inconsciente no está clara, o por lo menos no está especificada en Lacan. Lo mismo que cuando, por ejemplo, en Lacan habla de resistencias y mecanismos de defensa, cuando está hablando digamos, de las resistencias del yo,
claramente está hablando de los mecanismos de defensa del yo, no de las resistencias. Y es donde de repente da el viraje a que las resistencias vienen del analista. Y sin duda sí, coma, y del que analiza, coma, etcétera, ¿no? Es un campo complejo y rico en ese sentido, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de rigor, ¿de qué estamos hablando en el campo del psicoanálisis? La próxima plática que vamos a tener, la vamos a tener en enero, el último lunes de enero, y ahí pienso hablarles sobre mi último libro, que es sobre lógica y psicoanálisis, y sobre algunas cuestiones de la matematización del psicoanálisis y por qué es útil de alguna forma estas herramientas como instrumentos para pensar las cosas, ¿no? Cómo de alguna forma, por ejemplo, el propio concepto de líbido, el propio Lacan dice que es un instrumento que construyó, es una ficción metodológica que construyó Freud para servirse y para dar cuenta de una serie de fenómenos, ¿no? Como ficción metodológica, como una herramienta, no porque él haya pensado en energías que estaban ahí, como han sido sí pensadas por otros autores, ¿no? Toda la bioenergética, Wilhelm Reich y todo eso, hablaba de las fuerzas, incluso el Orgón, pensado esta idea de las energías como si fueran energías, como si fueran electricidad, ¿no? Algo así. Entonces, ese es el asunto. Entonces, llegando a cuáles son los principios que de alguna manera están como sosteniendo toda esta cuestión de lo que es el psicoanálisis, me parece que es esencial el campo epistémico de lo que es cada uno de los conceptos y la posibilidad de argumentar nosotros como autores, qué es lo que pensamos, ¿no? Tú, Juan, ¿tú qué piensas? No me digas qué dice el Freud o qué dice Lacan, o dímelo, pero después dime tú qué piensas. No te conviertas como en el puente pontificare, ¿no? El puente entre Freud o Lacan y yo, ¿no? O sea, yo soy adulto y puedo tener mi lectura de Freud y Lacan. Dime tú qué opinas de eso, en tu lectura, en tu experiencia como analista, como experiencia como persona que estuvo trabajando analíticamente también, ¿no? Entonces, en ese sentido es que vamos trabajando los instrumentos de rigor. Pero si seguimos bajo esta cuestión de eh, hablar así como sin dar cuenta de cada uno de los conceptos, de las categorías, de los principios, es decir, lo que pasa es que pulsión, taca, 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 el inconsciente, estructura como lenguaje, tal otra, no sé cuánto, y lo real, lo real, hay que hacer una clínica que se dirija a lo real. Y uno dice, wow, o sea, ¿qué es eso? O sea, suena bien, a mí me encantan esas cosas, pero no veo más que pirotecnia ahí. O sea, porque ¿qué es lo real? Los estertores mortales es lo real. El orgasmo está en lo real. Todo aquello que es lo inefable, lo indecible, está en lo real. Entonces, dirigir o lo real tiene que ver con una nueva forma de pensar lo real, o la vieja forma de lo empeira, de lo empírico, del padre de Juanito, ese señor ahí, como lo vio Lacan ahí como un pobre hombre, o qué es lo real. Entonces, si cada uno va a tener sus definiciones y además de las reuniones que tienen estos grupos psicoanalíticos, de repente se generan consensos, pero consensos porque se oyen entre todos. Y entonces dicen, pues sí, pero eso es lo que dice Lacan, o esos están dispuestos a ellos a dar cuenta de eso, o es lo que dice una comunidad y que dicen, pues sí, es lo que oigo, ¿no? Eso sucede en todas partes, ¿eh? Este sentido de crear aldeas sucede en México, en Argentina, en España, en Francia, o sea, pequeñas aldeas en donde tenemos campos de referencia semánticos, en donde cada uno de nosotros, en nuestro grupo, están hablando los otros y estamos como autorrefiriéndonos porque estamos entendiendo, sentimos que entendemos lo mismo porque tenemos usos semejantes de ciertas categorías o ciertos conceptos. Pero cuando vemos otras aldeas, otros grupos psicoanalíticos, entra el contraste.
porque empezamos a decir, esa forma de entender esos conceptos y demás, no tiene que ver con lo que yo he discutido, con lo que yo he leído, con lo que yo he estado trabajando y todo ese tipo de cosas. Y entonces puede ser estridente para esa comunidad, lo mismo que es estridente para mí el escuchar eso, ¿no? O para mi comunidad escuchar alguna de las otras cosas. Eso es muy importante, ¿no? Esa manera en que el psicoanálisis está de alguna forma este, eh, desdibujándose a partir, digamos, de estas comunidades y, y los usos consensuados de conceptos sin que necesariamente hayan sido suficientemente discutidos o problematizados, ¿no? Entonces, eso me parece importante. No, déjenme hacer una pregunta porque estoy un poco extraviado en el sentido de los tiempos. No sé si haya preguntas, comentarios, dudas. Ah, es que sí hay. ¿Dónde veo esas preguntas? Ah, ya los veo, perdón, ya no había visto esta cosita aquí. Dice aquí las preguntas. Ay, gracias, Manuel, por ya poner. Ahí está la liga para que puedan, si quieren comprar los libros, lo pueden hacer. Sigo operando, pero de manera que la conciencia no lo advierte, pero incluso puedo tener mucho mayor peso, nos muestra el inconsciente si leemos los filósofos anteriores. El proceso de conciencia es algo que se puede como brincar, porque es proceso que se puede seguir desde la autoconciencia. Exactamente, ese es exactamente, Carolina, el tema de Hegel. O sea, todos los procesos de la autoconciencia, y eso mismo está digamos, más refinado, pero en Heidegger. O sea, la idea del Dasein, de pasar del Dasman al Dasein, esa conciencia revelada, todo tipo de cosas, la crítica que hace Lacan a eso, es esta parte de decir, sí, así que sí, pero no. Porque no se puede estar en plenitud en el Dasein. Ahora soy el ser siendo hacia la muerte. No es una epifanía y uno despierta como en el budismo, el bodhisattva, donde uno ya es el despierto. Lo que muestra el psicoanálisis es que hay diálogos, ¿no? Hay confrontaciones, no permanecemos como despiertos. No hay una epifanía y entonces a partir de ese momento somos otros para siempre. No. O sea, siempre hay una escisión subjetiva, siempre hay en el yo, el moi, el je, el sujeto enunciado, el sujeto de enunciación, pero además lo inconsciente, lo consciente, y además el conflicto psíquico es irrenunciable. Entonces, exactamente ese es el problema de la autoconciencia, que todo eso escapa a la autoconciencia, porque es el yo desde la conciencia quien arbitra qué es lo inconsciente. Y lo inconsciente de los procesos de autoconciencia tienen que ver con lo que no es uno consciente. Por ejemplo, si yo tengo prejuicios y examino las cosas, mis prejuicios están de manera inconsciente determinando la manera en que estoy analizando las cosas. Pero si alguien me advierte de mis prejuicios, digo, claro, ya los veo, y entonces ya no intervienen. Bueno, esa manera de pensar lo inconsciente es como lo piensa la filosofía, ¿no? Y entonces sí es posible con los procesos de autoconciencia, ese inconsciente que interviene, digamos, siendo este inconsciente lo no consciente y que opera en lo consciente prejuicios, ignorancia. Hay temas que ignoro y por ignorar, pues obviamente mis juicios carecen de todo aquello que es ignorado por mí. Entonces,
si me informo, luego entonces mis criterios estarán más fundados, todo tipo de cosas. Pero entonces la autoconciencia de la filosofía, ¿no? El propio, por eso digo, eso también está un poco en Hegel y mucho en Sartre, ¿no? En la filosofía sartreana, mucho esta idea de este yo capaz de mirarse a sí mismo y tener un proceso autorreflexivo como para proponerse de otra manera. Ay, eso sería tan bueno que sucediera. Ay, sería padrísimo, o sea, sería genial que eso pudiera ser, ¿no? Nos ahorraríamos tantos tropiezos, nos ahorraríamos tantas cosas, nos estaríamos todos siendo los iluminados, los despiertos, y adiós la conflictiva, ¿no? Este, pues sí, ese super yo del que tú hablas, no de la raza, pero sí de la filogénesis. O sea, y no es solo el super yo, es el ello, estrictamente, el que es el heredero de toda esa cuestión filogenética. Eso lo dice Grode claramente en el libro del ello. Es un libro muy interesante además, porque lo escribe, es muy literario. O sea, hagan de cuenta que lo que hace Grode cuando escribe el libro del ello, que se llama El Es, lo escribe que es, en realidad sería mejor traducido, yo creo que es mejor traducir el ES alemán por eso, más que ello, el eso, ¿no? Eso que está ahí, eso, no ello, eso. Pero, pero sí el eso o el ello o el es del que habla Grode, de donde se sirve Freud para tomar el concepto, lo escribe como si fuera una correspondencia con una amiga. Entonces él escribe, querida, usted piensa, y entonces en ese diálogo epistolar, que es una ficción, es que se escribe lo del ello. Y ahí aparece esta parte de la violencia arcaica, de la sexualidad primitiva, de todas esas cosas que están ahí de manera larvaria y que aparecen y que irrumpen, y que entonces el yo lo que busca es el yo y el super yo, lo que están buscando es como atemperar todas esas fuerzas brutales, ¿no? Eso es incluso lo que aparece en el esquema de psicoanálisis, ¿no? En Freud, cuando dice finalmente lo que hay que fortalecer es al yo para no dejarse apachurrar por el ello ni por las desproporciones del ello. Grodek diría es inútil. Ese ello lo que puedes construir son cauces para que pueda pasar el ello, pero no puedes detenerlo, no puedes detenerlo, porque son fuerzas ancestrales, ¿no? Como lo pensaría Grode, pero no de raza en el sentido como lo pensaría, digamos, un racista de que la filogénesis de los blancos o la filogénesis. No, aquí estaríamos hablando de neandertales, estaríamos hablando de cromañones, de Homo erectus, de esa filogénesis, ¿no? De la sobrevivencia. Dice, ¿hay algún denominador común en las distintas concepciones sobre el inconsciente? Pues la denominación común es que lo inconsciente es aquello de lo que no somos conscientes y que opera sobre la conciencia. Ese es el denominador común. ¿Cómo opera eso? ¿O qué es eso inconsciente que opera? ¿Cómo opera? Es lo que es distinto. O sea, es claro que, por ejemplo, si yo pienso desde la filosofía que un prejuicio del que no soy consciente, pues sin duda sí opera, ¿no? O sea, veo un grupo, digamos, de raciales diferentes y yo voy a estigmatizar unos y otros, porque pienso, pero porque así lo pienso, porque inconscientemente tengo esos criterios, esas bases, ¿no? Esa ignorancia está operando ahí, ¿no? Este, que no está funcionando la liga. Bueno, hay otras ligas, chequen, creo que les envié dos, chequenlo a ver si sí, ojalá sí. Dice, ¿qué opino de la hermenéutica en interpretación de los textos?
Es decir, un texto, si su contexto, un pretexto, se puede pensar en análisis desde la hermenéutica. El psicoanálisis, no, porque el psicoanálisis no tiene que ver con la hermenéutica. Quien hace el análisis es el que paga la sesión. Puede no tener idea de qué es hermenéutica, nada de eso. Los que estudiamos un texto, o sea, yo con Lacan hago hermenéutica, sí, y hago una hermenéutica porque metes el texto, el pretexto, el contexto, las circunstancias que está escribiendo, desde dónde está escribiendo, qué es lo que trata de decir, cuáles son las herramientas que ha tenido. O sea, claramente yo sigo una propuesta epistemológica. Una propuesta epistemológica implica ciertos grados de hermenéutica. Beuchot propone que hay una hermenéutica analógica en el trabajo analítico. Eso sí, solo sí es posible ser pensado si quien analiza es el analista, no el que paga la sesión. Y eso entonces pues puede ser lo que quieran, ¿no? A mí me parece un divertimento, ¿no? O sea, que una persona esté analizando pues por sus bases teóricas, epistemológicas, por sus reflexiones, porque se sienta colocado en eso, no sé, pero no es relevante en un trabajo analítico que quien paga la sesión sepa que es hermenéutica y es quien va a emprender el análisis, ¿no? Si yo analizo, obturo el proceso analítico, porque aunque no quiera, estoy en un mecanismo proyectivo. Aunque no quiera, estoy incluso leyendo las cosas desde una propuesta teórica que me hace enfatizar cosas y no otras. O sea, desde ahí ya hay toda una serie de cuestiones en donde hay un ejercicio de intervención que va a alterar. Por eso, sí lo creo, ¿no? Que es así. Entonces, Liz dice, hola, dice Lacan, lo inconsciente, rigor epistémico, ese ha sido mi camino, ¿no? Estar buscando los criterios y la navaja de Occam. Las explicaciones simples, busco esas explicaciones simples que me pueden revelar los principios de las cosas. Soy una persona que me disgusta en todos los campos, digamos, los enredos, la anfibología. O sea, si alguien, o sea, yo creo que esa máxima que se dice, que si alguien entiende algo, física cuántica, es capaz de explicarse a un niño de 5 años, sí lo creo absolutamente. Sí, porque se entiende. Entonces, el grado de complejidad se intenta transmitir. Se intenta transmitir aquellos elementos que norman, que son los principios básicos, las partículas elementales que ordenan los sistemas, ese tipo de cosas. Si uno los entiende, sí se puede explicar a un niño de 5 años. ¿Psicoanálisis se puede entender a un niño de 5 años? Sí. ¿Se puede discutir con él? Ay, claro que no. Pero a lo que vamos es a eso, ¿no? O sea, si hay rigor y hay una propuesta epistémica, se puede. Si no, pues es esta parte, está repitiendo cosas. Y en el campo doctrinario, no, es simplemente repetir. Esta es palabra de Lacan, revelada, así lo dice Freud, revelado. Los campos doctrinarios no entra el aparato crítico, ¿no? Simplemente hay esta idea de suponer una exégesis, ¿no? De los textos, ¿no? Una lectura supuestamente hermenéutica, pero no es hermenéutica, es exegeta. Sí, o sea, el tema de Jaime, que estás hablando de construir en psicoanálisis desde el inconsciente, o sea, el centro, el campo esencial sobre lo que se construye el psicoanálisis es el campo del inconsciente, ¿no? Y este inconsciente que opera, digamos, si nos vamos ya a los últimos elementos, como un conjunto de operaciones, de lógicas, incluso de principios que sí operan de manera inconsciente y norman la vida consciente, ¿no? Dice, bueno, esas son las preguntas en relación al psicoanálisis propuesto por Lacan. Ni siquiera son las mismas preguntas que se están pensando desde otros representantes teóricos importantes en el campo psicoanalítico. Tampoco escucho que sea igual para las diferentes propuestas entre los post-lacanianos, y eso genera una imposibilidad de unificar las propuestas
para poder pensar en un cuerpo conceptual del psicoanálisis como tal. Sí sería genial que hubiera más diálogo desde cierto rigor. Pues yo creo que por eso digo, es la única posibilidad de establecer un psicoanálisis crítico, con diálogo, pero diálogo en donde el diálogo no sea una farsa, o sea, el diálogo sea un diálogo. No, generalmente cuando oigo cuestiones de diálogo en psicoanalistas, son ponencias, ¿no? Un psicoanalista habla, ¿no? Y después, al final, hay una ronda de preguntas y se discute. Pero que dialoguen, no. Sus soportes conceptuales, no. Entonces sí, sería extraordinario que hubiera esas. Eso es algo que creo que es esencial para el psicoanálisis, esa posibilidad de dialogar con Klein, o sea, cómo lo está pensando un kleiniano, pero con un kleiniano, con un lacaniano que sea capaz de argumentar, de decir, no simplemente decir, bueno, es que en el modelo kleiniano así son las cosas. Bueno, llegar a eso es volver a este camino doctrinario, bueno, ¿y qué? ¿No? ¿Y tú qué opinas? O sea, Klein no se equivoca, Lacan no se equivoca, Freud no se equivoca, ya esto está cerrado y ya hay que seguirlo. El campo que fue anunciado por Lacan, llegamos ya a la clínica nodal porque es lo más refinado y todo esto, es ahí donde debemos dirigir nuestras naves. ¿Por qué? ¿O cómo? ¿O qué? O sea, puedo estar o no de acuerdo, pero no esas bases argumentativas. Exacto. ¿Qué hubiera hecho Lacan sin Freud? Híjoles, nada, no hubiera podido construir su teoría. Pero también sin Heidegger. Y también, aunque no lo crean, alguien que es importantísimo para Lacan y no lo dice es Descartes. Todo el soporte del principio de Lacan es Descartes. Y quieren que les diga a alguien que está verdaderamente no citado por Lacan y que está claramente la influencia Husserl en Lacan. Está claramente la influencia de Husserl, pero no lo dice. Entonces sí, que hubiera hecho Lacan sin Freud, pues sin nada. Y sin Husserl, y sin Descartes, y sin Heidegger, y sin Levi-Strauss. O sea, desde 1953 la revolución lacaniana está motorizada por el campo de Levi-Strauss, ¿no? Sin duda, sostenida en la propuesta freudiana, dialogando con la propuesta freudiana, críticamente, ¿no? O sea, no podemos afirmar que Lacan nunca fue doctrinariamente freudiano. O sea, yo soy freudiano, como alguien dice, yo soy, no sé, algo. Él está haciendo una lectura crítica todo el tiempo Lacan. Ni el yo de Lacan es el mismo que el de Freud, ni el super yo, ni el ello, ni las pulsiones. O sea, el campo conceptual de Lacan y las categorías o conceptos o principios que norman el psicoanálisis lacaniano no son los mismos que los que tiene Freud. Eso que mencionas de las aldeas desencanta, hace tan difíciles llevar propuestas psicoanalíticas a otros campos del saber. Pues sí, es la famosa Babel. O sea, cada uno está aprobando y denostando desde sus aldeas. Y sí, no hay un diálogo auténtico, no. Pero también es una cuestión compleja. Por ejemplo, cuando pensamos en la dialéctica, siempre pensamos que muy hegelianamente, pensamos que hay una tesis, una antítesis, y de la confrontación va a surgir una síntesis. Eso no ha surgido en la historia de la humanidad. Eso solo está en la cabeza de Hegel, ¿no? O sea, cada vez que hay ideas que se discuten, siempre gana la más fundamentada o la que tiene mayor poder pero que de la confrontación surja un nuevo animal que recoja las cualidades de los dos. No, pues vemos hoy que existe psicoanálisis freudiano, adleriano, junguiano, freudiano, anafreudiano, lacaniano dentro de por lo menos 6, 7 propuestas lacanianas, lo mismo que freudianos, etcétera. Entonces, si hubiera una propuesta donde ese choque de ideas pudiera construir algo, iríamos como deshaciéndonos de todos los campos epistémicos que están en desuso,
pero aquí todos se mantienen, porque lo que manejan son estructuras de poder, no de argumentación. Este pensamiento, ¿a dónde nos lleva? A ser críticos, a construir con fundamento, a tener una praxis analítica que permita que la persona que está pagando su sesión analice, de no estar nosotros imponiendo nuestros modos de pensar, de no estar nosotros, aunque nos supongamos súper iluminados, ¿no? Eso, ahí conduce esto, todo esto, a tener una distancia real y no sentirnos los que tenemos ya la palabra revelada, ¿no? ¿Cómo serían sus intervenciones y función como el que está en análisis? Uy, eso, te invito a que leas uno de mi antipenúltimo libro, que también hablaré en algún momento, que tiene que ver con la dirección de la cura y el dispositivo analítico, que tiene que ver con, es que es muy complejo, pero digamos, la encomienda esencial es que exista una escucha, que es una actitud activa, no pasiva, en donde el analista, a partir porque él mismo estuvo en su vida tropezándose y haciendo una serie de troperías y de cosas malas para sí mismo y demás, que entonces en el trabajo que él emprendió sobre su propia persona, descubre una serie de mecanismos y de cosas y demás que lo llevan a ver la vida desde una manera diferente y demás. Esa es la función del analista, permitir que eso suceda con aquel que está pagando la sesión, ¿no? Que pueda cambiar de posición subjetiva frente a su propia vida, ¿no? Dice, revelar, y si el analista revela, él sigue, el siguiente paso es comunicar aquello que revela al analista. A ver, revelar. Y si el analista revela, el siguiente paso es comunicar aquello que se le revela al analista para que quien paga el análisis, ay, se movió esto, para quien paga el análisis encuentre el mensaje, lo que se revela, despierte frente a la palabra revelación. Es que lo que pasa es que revelación y epifanía, por ejemplo, si utilizamos la etimología de la palabra verdad, aletheia, es una revelación, es un descubrimiento. Pero el analista no interviene, el analista no es el que revela. A quien se le revela es el que está pagando la sesión. El analista genera condiciones para que eso sea posible, para que pueda haber esa revelación en quien paga la sesión, pueda haber esa epifanía, pueda haber esa anagnórisis, ese mecanismo donde pueda encontrar el papel que ha tenido para estar en donde está y pueda intervenir y cambiar las cosas, ¿no? Pero el analista no tiene esos o sea, un analista lo que tiene que empezar a hacer es a renunciar a los superpoderes, de que pueda revelar, ver, ese tipo de cosas. Si no, eso obtura un proceso analítico. Entonces, revelar y revelar, ¿no? De la rebelión, sí, de acuerdo, eso es el trabajo analítico, una rebelión. El corte al final no es una interpretación, es una dirección del analista. Se habla de puntuaciones en análisis, se habla de una serie de cuestiones que operan, pero fíjate que es diferente lo que es una interpretación de lo que es un análisis. El analista interpreta, ¿sí? El analista analiza, ¿no? ¿Qué es una interpretación? Una interpretación, para que lo entendamos claramente, el ejemplo que siempre pongo, porque me es muy rápido y es muy fácil, es, por ejemplo, la misma sinfonía de Tchaikovsky, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Berlín o por la Orquesta Sinfónica de Moscú, ninguno de ellos va a agregar algo en el sentido de notas o algo así, pero hacen interpretaciones distintas de la misma pieza.
En los rusos, ahí donde hay un solo de, por ejemplo, de algún instrumento de aliento, va a generar un vibrato, por ejemplo, y en Berlín no. Tchaikovsky dijo, no puso nada, si había o no vibrato, queda del lado de la interpretación. Si eres ruso, dices, ahí yo siento que le falta el vibrato. Y si eres alemán, dices, a mí lo que me sobra es el vibrato, quiero cosas más. Esa es la interpretación. Entonces, efectivamente, la canción, el cordo, entonces, tiene que ver con modelos interpretativos, claro que sí. Entonces, el analista interpreta sí, sí, solo sí. Interpretar implica esto que estamos hablando de la música. Si interpretar implica decodificar, como interpretar un texto, como si estuviera un ejercicio de decodificación, no. Si hace eso, obtura el trabajo analítico. Saludos cordiales, doctor, aprovechando el título de la charla, ¿representa alguna problemática para el psicoanálisis los cuestionamientos que recibe de algunos sectores en relación a la carencia de evidencia empírica? ¿Qué opina acerca de estos cuestionamientos? El tema es que yo sí creo que hay evidencia empírica. O sea, incluso en Canadá se ha hecho estudios, por ejemplo, en cáncer, sobre cómo opera en pacientes con cáncer, el mismo tipo de cáncer, pacientes con quimioterapia y pacientes allá lo que llevan es psicoterapia. ¿Cómo operan? ¿Hay o no diferencias y cómo operan las cosas? Y se ha mostrado que opera, que tiene, o sea, que no es una cuestión que no tenga una relevancia. O sea, los que no tienen psicoterapia y los que tienen quimioterapia, y aquel sector que no está, estamos hablando de comportamientos diferentes. Ahora bien, el tema es que si lo que queremos encontrar es en la crítica que se está haciendo, es un modelo médico, en el sentido donde se, digamos, hay una conducta que se piensa que es inadecuada y entonces hay que quitar la conducta. Eso es la terapia, es la teoría psicológica, psicoterapéutica, etcétera. Psicoanálisis se pregunta, ¿por qué dentro de las distintas cosas tiene esa conducta? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué de su subjetividad está comprometida con ese tipo de cosas? Porque lo que estamos pensando psicoanalíticamente es que no se trata solo de suprimir la conducta, porque si hay una serie de mecanismos y resortes de carácter inconsciente que llevaron a esa conducta, si suprimo esa conducta, reaparecerá de otra forma y quizá iatrogénicamente, peor. Es decir, lo que estoy suprimiendo era una válvula de escape y si la quito puede ser algo aún peor. O sea, eso sucedió con terapias, por ejemplo, de hipnosis, cuando se les ponía, o esta cuestión de sugestiones hipnóticas, tanto de no recordar cosas como de dar una serie de instrucciones, sabemos con claridad que eso tenía fines desastrosos. Eso mismo sucede con esta cuestión. O sea, ¿qué es la eficacia? ¿Qué significa eficaz? O sea, si yo me doy cuenta que tengo una serie de conductas y demás y de elementos porque me pienso que soy tímido y empiezo a corregir, a ver, a arbitrar por qué he sido, por qué me llamo tímido, qué he ganado yo con ser tímido, a qué le he temido, entonces, y corrijo esa serie de cosas, no solo estoy dejando la inhibición, o sea, no solo estoy corrigiendo la inhibición, sino la inhibición me sirvió para ver todo el conjunto de elementos en donde la inhibición era útil como una mascarada para decir es que soy tímido, es que lo que pasa. Entonces, una vez que se ve toda esa serie de cosas, puede desaparecer la timidez, pero no solo desaparece la timidez, sino la persona está en otro lugar, en otra perspectiva, en otra cuestión, donde ya esa timidez dejó de ser útil, dejó de tener la ganancia secundaria que tenía. Entonces, por eso digo, esta parte donde la carencia de evidencia empírica es tan simple también como sí hay evidencia empírica de, de personas que han tenido enfermedades somáticas o psicosomáticas
y el trabajo se ha emprendido desde el psicoanálisis, ¿no? Entonces sí existe. Ahora, si el modelo es supresión de síntomas, si se quiere hacer caber al psicoanálisis bajo un modelo médico, tristemente hay quienes sí lo siguen haciendo. Hay instituciones que lo hacen, ¿no? Que se llaman a sí mismas psicoanalíticas, por lo que hablábamos de la Babel de psicoanálisis. Pero el psicoanálisis que yo entiendo, como yo lo pienso, debería estar en contra de esas maneras de hacer las cosas, ¿no? Bueno, pues entonces los invito, ojalá les interese el libro, los libros que están ahí, cualquier parte del mundo pueden acceder a ellos, son 4 libros los que están ahí, son estos 3 y uno más, son el de epistemología, el de la psicopatología como construcción de la subjetividad y el de pensar la clínica, ¿de acuerdo? Bueno, pues nos estamos viendo entonces hasta el último lunes de enero, en donde vamos a empezar a desarrollar parte de lo que se estuvo planteando de lo que es la dirección de la cura, eso, pero también vamos a estar discutiendo algunas cosas de carácter de lo que es la lógica, la topología, algunas de las nociones esenciales del psicoanálisis, ¿no? Bueno, pues hasta entonces. Gracias por haber estado.